Hola, buenas noches, buenas noches. Aquí estamos en Chile, buenas noches. En otros países, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Espero que esté muy bien de verdad. Quiero compartir con usted una palabra de Dios en el Génesis capítulo 1, del verso 26 al 28 más o menos. Vamos a leer ya. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el capítulo 2, en el verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? Entonces tenemos aquí a Dios creando al hombre, a Adán. Adán. Entonces, fíjese, dice que lo hizo de barro, ¿cierto? Que lo hizo, era un muñeco de barro, formado como un hombre, con, con tronco, cabeza, extremidades, ¿verdad? Y su ojito y todo estaba formado, era un muñeco nomás. Pero el Señor dice que en el verso 7 del capítulo 2 que le dio aliento de vida, puso aliento de vida, sopló aliento de vida en su nariz, ¿verdad? En su nariz. Y fue el hombre un ser viviente. Ese fue un milagro porque fíjate tú que él dice que sopló en su nariz y enseguida, ¿cierto? Él fue un ser viviente, ese barro se convirtió en carne, ¿verdad? Y con todos los órganos que nosotros tenemos. Entonces no vamos a entrar mucho en ese asunto, pero nosotros tenemos muchos órganos en nuestro cuerpo, así es que mejor no nos metamos en ese asunto. Pero veamos que cuando el Señor sopló en la nariz de Adán, ¿cierto? Se convirtió en un ser viviente. Entonces, fíjese, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón es el soplo que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Es nuestro espíritu que es nuestro carácter, nuestras emociones, todo lo que compone, ¿cierto?, la espiritualidad nuestra. Entonces, en latín, ¿cierto?, viene espíritu, viene del latín, en el latín era spiritus, ¿ya? Que eso significa respiro y significa todo lo relacionado con el elemento aire, ¿ya? Todo lo relacionado con el elemento aire. Ahora, para los griegos era neuma, era viento, y los griegos, fíjate tú que ellos, para ellos era el espíritu como el soplo vital que anima el cuerpo, ¿ya? Que anima el cuerpo. Eso lo tenía escrito, ¿ya? Para los griegos. Entonces, en latín era espíritu, que se refería a todo lo que significa aire, viento, y para los griegos también, neuma quiere decir viento. Y el aire que anima el cuerpo. Entonces, porque sin aire nosotros no funcionamos. Sin el aire que tenemos nosotros no funcionamos. Incluso tenemos que respirar, ¿verdad?, para que se oxigene nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Entonces, fíjate que es maravilloso saber cómo Dios creó al hombre. Y en forma simple, así como lo estamos comentando, es algo maravilloso, porque dice que sopló en la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, podemos ver nosotros que el Señor creó a un hombre y fíjate tú que después de Adán, todos nosotros, tenemos lo mismo, tenemos ese aliento de vida que Dios le dio a Adán. Nosotros somos sus descendientes.
Después creó a Eva, el Señor, de la costilla de Adán, ¿cierto? Claro, pero igual, pues, ella también tuvo ese soplo, ¿verdad? Ese soplo de vida. Entonces, nosotros podemos ver que el espíritu es soplo, es viento, es aire. Entonces, nosotros podemos ver también que el Espíritu Santo es el viento de Dios, en la mente de Dios, en la mente de Dios, ¿ya? Es su forma de ser, ¿ya? Mi viento es mi forma de ser. Ahí están mis emociones, mis miedos, mi alegría, mis temores, no sé, todo lo que yo soy está ahí dentro en mi soplo, en mi viento, en tu viento, ¿ya? Y entonces fíjate que el Espíritu Santo también es el viento santo de Dios, porque es su Espíritu el que ahora está, después que Jesucristo vino a la tierra, ¿cierto?, a ser humano, a nacer de María, a formarse en el vientre de María, nace, se cría y después ya sabemos que a los 30 años era la mayoría de edad ahí en Israel. Entonces comienza su ministerio el Señor y fíjate tú que después a los ya 3 años y medio aproximadamente dicen que no está escrito, pero dicen que más o menos a esa edad más o menos él hizo el sacrificio en beneficio nuestro, ¿verdad? Entonces, fíjate tú que el Señor prometió al hombre, prometió que iba a mandar el consolador, un consolador, iba a mandar al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que está eso está en Juan, ¿verdad? En Juan, en el Evangelio de Juan está, yo me toco, en el Evangelio de Juan está lo del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Fíjate, en Juan 14:15 dice, no, 14:16, lo vamos a leer. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ya? O sea, aquí está prometiendo el Señor su espíritu. Y su espíritu, estábamos hablando nosotros que es su viento, su Espíritu Santo, su viento santo, ¿verdad? Entonces, somos semejantes a Dios. Claro que jamás, para los que les gusta discutir un poco, ¿cierto? Jamás vamos a ser como Dios. Nosotros no vamos a ser, Dios no va a ser jamás como Él, porque Él es infinito, Él es un ser que no tiene sombra de variación, es un ser todopoderoso. Por eso dice a semejanza, o sea, una imitación de Dios nosotros, pero pequeños, ¿verdad? Pequeños. Pero el Señor le plació hacer un hombre y darle una compañera que fue Eva y poner en ellos, ¿cierto?, un espíritu, ¿verdad? Un espíritu que refleja tu carácter. Puede ser que tú tengas un carácter muy lindo, alegre, positivo, no sé, siempre andas así como contento, feliz y andas tirando, como dice el mundo, ¿cierto? Tirando buena vibra para todos, qué sé yo. Pero fíjate tú que otras personas tienen un buen espíritu. Pero fíjate que hay otras personas que son negativas, que tienen un espíritu así como enojón, ¿cierto? Enojo, puro enojo, ¿ah? Puro enojo y además de eso hablan de fracasos, hablan del dolor del corazón, hablan de que le hicieron daño y hablan muchas cosas, lo que hay en el corazón dice la palabra. Pero tienen un espíritu, un carácter feo, ¿cierto? Entonces uno dice, le hace falta a Dios, ¿verdad? Le hace falta a Dios porque Dios cambia todo eso.
la amargura. Todo eso lo saca Dios y nos cambia. Porque ahora, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, ahora nosotros recibimos el viento santo de Dios, o sea, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y empezamos a cambiar. El Espíritu Santo hace un cambio, pero radical en nosotros. Puede ser paulatino, puede ser de a poco, como puede ser todo de un viaje. Yo conozco personas que el Señor los cambió así de verdad. ¿Ah? Así, pero de una sola vez. Y otras personas, como yo, por ejemplo, que me cambió de a poco ha ido haciendo obras en mi vida hasta dejarme diferente. Yo les voy a contar algún día mi testimonio, pero por ahora estamos hablando de esto, de este espíritu que Jesús al irse al cielo, cuando fue alzado al cielo, ¿verdad? Ya una vez que Él se presentó a las mujeres, a los discípulos, a más de 500 hermanos, dice el libro de Corintios, la carta de Corintios, la carta de Pablo a la gente de Corintios, ¿cierto? Él, ¿cierto? Fue alzado al cielo y había dicho que iba a venir el Espíritu Santo, que no nos iba a dejar huérfanos. No tengan tristeza, su tristeza se convertirá en gozo. Yo voy a enviar al Espíritu Santo, Él va a venir a hacerse cargo de ustedes, ¿ya? Es más, cuando fíjate tú que Él se va y le da la orden que vayan al aposento alto, ¿cierto? Que se reúnan allí en el aposento alto, porque Él va a enviar su Espíritu Santo y los va a llenar con el Espíritu Santo. O sea, va a venir la llenura del Espíritu a sus discípulos. ¿Para qué? Para que con el Espíritu Santo ellos comiencen, ¿cierto? La obra que tenía que haber en el mundo espiritual. Que los discípulos llenos del Espíritu Santo pudieran hablar de Él, hacer un discurso como el que hizo Pedro. Entonces la gente, el mismo Espíritu usaba a Pedro y a la vez, ¿cierto?, tocaba los corazones de la gente para que ellos también lo recibieran. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque Él quiere la salvación del ser humano. Él quiere que nosotros nos salvemos, Él quiere que nosotros lo aceptemos a Él y nos vayamos con Él a su casa. Yo siempre digo así, su casa, el cielo, que tú llegas al cielo y vas a tocar la puerta y bueno, si el dueño de casa si quiere te deja entrar, si no quiere no te deja entrar. Si vas limpiecito de corazón, por supuesto, si tu viento está limpio, porque cuando llegamos al Señor llegamos con nuestro viento, con nuestro soplo de vida dañado. El corazón que decimos nosotros que tenemos, esa forma de corazón que tenemos, que es el motor de nuestro cuerpo, es el motor. Lo que realmente a nosotros nos da vida es el aliento que puso, el soplo que puso Dios en nuestro cuerpo, en nuestro interior, que es nuestra espiritualidad, ¿verdad? Entonces, el Señor, si nosotros no nos preocupamos de limpiar eso, ¿cierto? De limpiar el viento que tenemos, ¿verdad? Entonces no podemos entrar en los cielos, porque ahí dice la palabra claramente que los de limpio corazón verán a Dios en Mateo 5:8, ¿verdad? Dice, los de limpio corazón verán a Dios. Y bueno, en la palabra, en muchos versículos bíblicos dice que debemos limpiar nuestro corazón. Es más, hay una invitación del Señor para aquellos que quieran descansar y que quieran limpiar su corazón. Vengan a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. El Señor te invita, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. También el Señor te invita a echar tu ansiedad sobre Él. Cuando te venga la ansiedad, no te pongas a comer, que muchos comen mucho y engordan mucho. Otros dejan de comer y adelgazan demasiado, ¿verdad? Entonces, y está expuesta tu salud. Entonces, esa ansiedad es mejor echarla en la presencia de Dios, allí en oración, descansar en Dios, descansar. Entonces, esto era lo que yo les quería compartir hoy, porque del Espíritu Santo vamos a hablar mucho más. Llegó a llenarlos, a los discípulos, llegó a llenarlos.
en un día de Pentecostés, en una fiesta, ¿cierto?, de los judíos, ¿verdad? Ahí donde había mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que venían a compartir con ellos la fiesta, a saber cómo era la fiesta de ellos. El Señor dejó caer su Espíritu Santo sobre ellos y dice que los llenó, que la casa, el viento, ¿cierto? El viento, la casa la sacudió. Entonces después lenguas esparcidas como de fuego, dice que se aposentaban en la cabeza de cada uno de ellos y los llenó de su espíritu y empezaron a hablar otras lenguas. ¿Ya? Y muchos de los que estaban, que eran extranjeros, decían, oye, pero si él está hablando en mi lengua, él está hablando en mi lengua. Entonces, fíjate tú, estaba hablando del Señor en la lengua de cada uno de ellos. Ese bautismo en lenguas, ese bautismo del Espíritu Santo, que la manifestación es hablar en lenguas. Eso es lo que el Señor nos sella a nosotros con eso. Todos los hijos de Dios debemos tener ese sello, ¿verdad? Y bueno, de ahí parte, cierto, que Pedro se levanta después y dice, no, si ellos están borrachos, no, si a la tercera hora del día no pueden estar borrachos, no han tomado nada. Entonces Pedro se levanta y empieza a hacer su primer discurso, ¿verdad? Eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y dice que hoy empieza la gente a compungirse de corazón. Y preguntan qué tienen que hacer para recibir al Señor. Y de ahí parte todo y empieza, ¿cierto?, una obra grande y maravillosa donde han participado mucha gente que hemos recibido al Señor, que el Señor nos tomó para predicar su palabra, nos ha preparado, estamos dispuestos siempre para Él. Tenemos la obligación de hablar, de decirte a ti, oye, ¿sabes qué? El Señor te tiene a ti para llevarte a su casa, a descansar para siempre. Si tú aceptas, bienvenido, y además de eso es por tu bien, es por tu salud, es por tu bienestar eterno. Porque si te vas al infierno, ahí hay una llama que quema y no para nunca de quemar, y un gusano que come el alma, no para nunca. Entonces hay un tormento, dice la palabra. Eso también lo vamos a ver después, ¿cierto?, con cita bíblica y todo, ¿ya? Pero para este primer mensaje, ¿cierto?, no te olvides que tú tienes un viento, que eres tú mismo, que Dios lo puso en ti, que es donde está tu carácter, donde está todo lo que tú eres espiritualmente, ¿cierto? No tu cuerpo de carne, sino tu espiritualidad. Y el Espíritu Santo, que es todo lo que es Dios, su mente, quiere también estar en tu corazón, para que tú seas nueva criatura, nueva persona. Y Él te ama profundamente. Quiero orar por tu vida. ¿Me dejas orar? Bendito Dios, Padre Celestial, te alabo, te bendigo tu nombre, te exalto, Dios mío, este día, esta hora, Señor amado, que estamos aquí, Señor Jesucristo, para compartir una palabra tuya, Señor, esta palabra que ha sido en forma simple, Señor, pero es que así a mí me gusta cuando me usas así, porque